La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, mi nombre es David, oyente del programa desde hace ya varios meses. Tenía muchas ganas de aportar mi granito de arena a este maravilloso proyecto que formáis toda la gente que hacéis posible La Cafetera. Ainhoa, Juancho, Ana, Emilio, Pilar, María, Fernando, muchísimas gracias. También a los oyentes que forman esta maravillosa resistencia. Larga vida a La Cafetera y un beso muy fuerte para todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Si el Partido Socialista quiere ir a una repetición electoral, yo creo que estarán faltando al respeto a los españoles y que en cualquier caso en una repetición electoral solo pueden pasar dos cosas. Una, ganan las derechas, lo cual sería un desastre para todos nosotros y a mi juicio para el país, o volvemos a una correlación muy similar, escaño arriba o escaño abajo. Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el julio, rectificarán y ofrecerán gobierno de coalición. I have concluded that the least disruptive would be for me to stand down at the close of business on Thursday, October the 31st. La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. The agency was informed about the latest activities decided by Iran related to centrifuge research and development. And as you know, the agency continues to verify and monitor Iran's nuclear-related commitments under the JCPOA. Hanno votato sì 343, hanno votato no 263, la Camera approva. A costruire un'Europa più solida, più inclusiva, più vicina ai cittadini, più attenta alla sostenibilità ambientale, alla coesione sociale e territoriale. When you walk, I stumble. When you talk, I'm humble. And when you smile, I have to turn. Ay, muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio de sosiego donde vamos a analizar la actualidad tanto nacional como internacional. Vamos a ver esa fotografía, ese satélite girando alrededor del mundo que nos va recogiendo datos sobre lo que está ocurriendo en este pequeño nuestro planeta. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, además, porque es martes. Los martes analizamos la actualidad con Juan López de Uralde, líder de ECUO, activista medioambiental. Analizamos el panorama ecológico, la crisis medioambiental en la que estamos entrando de lleno, y con él, además, bueno, también tendremos oportunidad de conversar algo de actualidad, como digo, porque está en el equipo de negociador de Podemos, que hoy se reúne con el Partido Socialista. Hoy se reúne con el Partido Socialista para ver si hay un posible camino para llegar a un acuerdo en la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a comentar eso porque está además en las portadas de los periódicos. Vamos a analizar también algunos datos y sobre todo con ese planteamiento con el que comenzábamos el programa y con el que lanzábamos el hashtag del mismo. Porque ¿cuáles son las tres razones por las que
no deberíamos ir a elecciones. Parece que mucha gente ya lo da por hecho. Los mentideros de la corte madrileña, los oscuros callejones de la corte no hablan de otra cosa, de si iremos o no a elecciones. Bueno, pues hay razones poderosas, además de la del sentido común, que nos dicen por qué no deberíamos ir a una nueva convocatoria electoral. Y por eso tenemos un hashtag, #la cafetera bla bla, #la cafetera bla bla. Buenos días, María Navarro. Iba a decir teniente, pero es que toda esta retórica así como militar, así... No me pega. Así cuartelillo, ¿cómo se llama eso? Castrense. Yo no hice la mili. No, yo tampoco. Tuve la suerte de que estaba en... Aunque hoy iba en el metro y he visto una chica que me ha impuesto mucho porque... Que iba en la mili. Llevaba un... ¿Uniforme? Como un llavero de la Armada Española, así yo como, uy. Ay. Pues no, a mí yo estaba de prórroga en prórroga y me pilló todo el cambio legislativo. Oye, una de las herencias... O sea, que te podría haber tocado. Me podía haber tocado perfectamente. Si no no te hubiera, imagino yo si no hubiera en la estado mili. Estudiando, pues... Bueno, te lo podrías haber tomado como un curso de supervivencia. Habría hecho prestación social sustitutoria, o sea, habría agotado los plazos y habría cambiado, habría hecho alguna cosa, porque no soy muy de eso, pero tampoco me habría importado. Quiero decir, no tengo yo, me da lo mismo. Pero bueno, ya de sargentos chusqueros ya me he cansado yo en la vida, ya he comprado mi libertad, soy un esclavo libre. Y te toca guitarra. Hoy tengo clase de guitarra. Ah, sí, amigos, qué frustración cuando la frustración se traslada a los dedos. No, pero estoy haciendo avances, creedme. Sí. Estoy haciendo avances, pocos, menores, pero me gustó la terapia que... Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, que tendríamos que estar hablando de actualidad. Si acaso lo podemos dejar para la sobremesa cafetera. Y os cuento mis avances en pero ha sido gracias a la ayuda de numerosos oyentes de este programa. Numerosos oyentes también a tu ayuda. Gracias. Y también especialmente a María Galería, porque me dijo, no, de eso nada, no lo vas a dejar. Pero es que claro, competir con esa mente fotográfica pues es muy frustrante. No hay que desistir. Pero estoy avanzando, no creas. Pero bueno, luego hablamos de esto. La inteligencia colectiva de los oyentes de este programa. Ayer hice una cosa muy bonita, por cierto, está en Twitter y en Instagram. En mi cuenta de Instagram. ¿Cuál es mi cuenta de Instagram a todo esto? Espérate que lo voy a mirar. Fernando.Berlín. Fernando.Berlín, creo. Es que he tenido dos, entonces es así como un poco caótico. Pero Fernando.Berlín en Instagram. Allí he subido una fotografía, se ha dirigido con un email muy cariñoso, el autor de un trabajo que ha fotografiado unos objetos encontrados en las fosas comunes de la Guerra Civil Española. Algunos de los objetos son fantásticos, son fabulosos. Bueno, pues se ha dirigido a algunas personas para que escriban un texto relacionado con cada uno de los objetos. Te entregan una foto de un texto y tú tienes que girar en torno a eso lo que te sugiera, ¿no? Entonces, la verdad, estaba pasando una crisis de creatividad absoluta porque decía, no quiero hacer una cosa demasiado relacionada con la ficción, un relato demasiado complejo, porque no me va a salir bien y voy a hacer una cosa que no mal hecha, pero no sé qué puedo hacer para que tenga valor. Y entonces se me ocurrió lanzarlo a las redes y anoche lo envié tanto a Instagram como a Twitter, pidiéndole a la gente que aportase ideas. Es una hebilla de un pantalón, está cerrada en el tercer agujero. Así apareció junto a los cuerpos de aquellas personas que habían sido fusiladas en la Guerra Civil Española. Bueno, pues la foto de la hebilla, que es muy poderosa, empezó de pronto a generar una conversación en torno a la memoria, en torno a aquello que quedó tan atado y bien atado. Empezó a generar una conversación interesantísima sobre el hecho de que se produjese en ese momento de la guerra, por qué estaba atado en el botón en el que estaba la hebilla. En fin, una serie de cosas, una serie de ideas súper bonitas. Podéis ver la foto en la cuenta de Instagram, es fernando.berlin, y os agradeceré cualquier idea y las incorporaré a estas. Son muy poquitas, son 25 líneas, no va a dar para incorporar a todo el mundo, pero seguro que podemos hacer así como una coctelera interesante. Además, esto, en colación también con lo que tú dices, me ha venido a la memoria un tuit que ha puesto recientemente Juan Miguel Vaquero, que además le entrevistamos ya en alguna ocasión. Él ha hecho anuarios sobre las intervenciones en fosas comunes del franquismo en Andalucía y ponía un tuit y decía, ya es oficial, la Junta de Andalucía no va a publicar más anuarios de las intervenciones en fosas comunes del franquismo. Dijo, es un trabajo que llevo haciendo desde 2015 y que finaliza ahora bajo un gobierno de PP y Ciudadanos, pero dice, no voy a parar. Así que, bueno, si queréis también lo podemos comentar luego en la agenda. Bueno, pues esto en la cafetera.
Antes de comenzar, y por cerrar las presentaciones, pero agradecemos a todas las personas que están participando ya con ese hashtag en Twitter, en las redes sociales, la cafetera, bla, bla. A las personas que se están incorporando, oyentes de este programa que se incorporan como cada día, Lan, Manuel Fuentes, Pipistrelo, Esbroker, María Elena, Angélica, el Conde de Montecristo, José, Mamen Páez, muy buenos días, Mamen, Elena Noruega, Tania, Wildwise, Cuñat, buenos días, Cuñat. Tengo una cosa pendiente con lo de la app que estáis desarrollando, pero que no consigo hacer la doble identificación, el doble cheque de Apple. Me está complicando muchísimo. Lo he vuelto a intentar y yo no sé qué han hecho. Daviriete, buenos días. Me tienes que ayudar, Cuñat. Lan, Nativo Tecnológico, Cris, bueno, un montón de gente, Marina Brown, muy buenos días, Isabel Aceitunilla, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que nos van a ayudar también con el análisis de actualidad. Y como siempre, gracias de corazón a todos los que estáis ayudando a que el programa siga vivo, a los mecenas de este programa, como David, que le escuchábamos al principio desde San Sebastián de los Reyes, y como también se han incorporado en las últimas horas Andrea, Manuel, Paloma, Teresa, Víctor, María, wow, Emilia, Raúl. Se ha incorporado un montón de gente y lo agradecemos porque en verano se da de baja mucha gente y ahora es cuando la vuelta al cole. Sí, pero lo agradecemos porque sabemos además que hacéis un esfuerzo enorme para ayudar a que este programa sea vivo y sabemos que todo poder conlleva una responsabilidad, así que nuestra responsabilidad es contaros lo que sabemos a esta hora sobre la actualidad, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Vamos a hacer, si os parece, un repaso por la actualidad nacional. Planeamos un poco por la actualidad nacional y después observamos también qué da de sí la fotografía por satélite de nuestro pequeño mundo. Pero aquí en España el bloqueo institucional, la deriva, la espera de las conversaciones que van a mantener Partido Socialista y Podemos para ver si es posible investir a Pedro Sánchez como presidente de gobierno, nos deja algunos titulares que vamos a repasar. Pero la propuesta que hacíamos esta mañana en el programa se fundamentaba en las razones por las que no deberíamos ir a elecciones. Es el motivo con el que os convocábamos también a comentar, a participar en este hashtag de Twitter, @la cafetera bla bla, @la cafetera bla bla. Las razones. Yo diría que hay 3 razones fundamentales. Seguramente cada uno tenga las suyas y habrá gente que piense que la democracia también entra en juego y que pronunciarse es positivo, pero el bloqueo institucional es evidentemente un problema. Esto, lógicamente, poder sacar adelante iniciativas, poder mover el presupuesto, que dejar, movilizar el camino para frenar este bloqueo en el que estamos instalados no es negativo. Pero hay algunos riesgos que son trascendentales. Tenemos un riesgo real, el peligro del ascenso de la extrema derecha. Es un fenómeno global. Lo hablábamos la semana pasada aquí con Jason Stanley, el autor del libro Facha, cómo está entrando el fascismo en nuestras vidas, cómo está reentrando, cómo en algunos países como Estados Unidos, Brasil, en algunos países del norte de Europa, cómo estamos observando un resurgir de la extrema derecha, que lo hemos visto con este renacimiento de la extrema derecha visibilizada ahora ya en las instituciones, en algunas comunidades autónomas, en algunos ayuntamientos, la extrema derecha cómo irrumpe. Hay un peligro real. Esta, en nuestra opinión, es el primero de los grandes retos, el primero de los grandes riesgos que se colocan sobre la mesa si miramos al panorama electoral. En segundo lugar, hay un hecho evidente por el que no deberían celebrarse unas nuevas elecciones. Es que los ciudadanos ya se han pronunciado. Ya han dicho lo que tenían que decir. Cada uno interpretará si lo que abogaban era por buscar acuerdos, si lo que cada uno en su individualidad pues tendría otras razones, pero el resultado electoral es el que es y con ese es con el que hay que trabajar. Es un fracaso político de la persona que tiene, digamos, la responsabilidad de lograr un gobierno, a quien ha sido señalado por el rey, que es Pedro Sánchez. La persona que tiene la responsabilidad de lograr la investidura sería un fracaso estrepitoso y un fracaso también que sería arrojado a los ciudadanos de nuevo cuando ya se han pronunciado. Y en tercer lugar, nos parece que hay una razón fundamental por la que no se debe ir a elecciones. Porque esta es la oportunidad para tener un gobierno progresista y social real que no coquetee con la derecha. Algo que, por cierto, las bases del Partido Socialista ya dijeron. Con Rivera no, ¿os acordáis?
Así que es una oportunidad. Pero es que además hasta Cebrián y González ya se han pronunciado. Es que los artículos de ayer eran extraordinariamente representativos. En Podemos están alucinando, especialmente con la contundencia de Juan Luis Cebrián. Pero es que quizá sea cierto que se han dado cuenta que además han comprendido que antes que una amenaza al Estado, Podemos puede ser socio imprescindible para que el PSOE pueda estar al mando. Así que es una oportunidad también para que el PSOE esté al mando, pero eso sí, fiscalizado, porque la gente también ha salido muy decepcionada de los últimos desencuentros y hay una desconfianza instalada evidente. Así que, bueno, son razones por las que, en nuestra opinión, no debemos ir a elecciones. Pero en todo caso, hoy se va a celebrar esa reunión, hoy se reúnen enrocados en sus posiciones, dice el periódico El País. El PSOE y Unidas Podemos vuelven a reunirse hoy para intentar llegar a un acuerdo que saque adelante la investidura presidencial de Pedro Sánchez. La reunión del jueves terminó sin ningún avance y la falta de contactos durante el fin de semana evidencia que la negociación está estancada y que las posiciones no se han movido, dice el periódico El País hoy en la portada. Que también dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha dicho que la falta de renovación contribuye al descrédito del Poder Judicial. Es una de las instituciones bloqueadas por esta inactividad política. El ESMES califica de anomalía grave el bloqueo institucional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que alertó de que esta falta de acuerdo entre los grupos políticos mantiene bloqueada desde diciembre la renovación del organismo y constituye, dice, en la opinión del ESMES, una grave anomalía democrática, y avisa de que de prolongarse esta parálisis puede contribuir al descrédito del órgano del gobierno de los jueces. Que esto es algo a lo que también apuntaba María cuando estábamos conversando sobre las razones antes de comenzar el programa. Claro, uno de los problemas, una de las derivadas de esta situación es la enorme desconfianza en las instituciones y en la democracia que recae sobre los ciudadanos, porque si no logran ponerse de acuerdo, si no hay manera de sacarlo adelante, si parece que es una batalla más bien relacionada con las cuotas de poder, el descrédito es brutal. Yo creo que lo que nos jugamos es precisamente eso. Cuando estuvo aquí José Manuel López y hablábamos del ciclo electoral, yo creo que ahora estamos ante un punto de inflexión, ¿no? Si queremos volver a la época anterior al 15M y volver a esa desconfianza política, a esa desafección política, o si queremos, cerrar el ciclo y de verdad apostar por nuevas medidas y medidas progresistas que nos consigan sacar de lo que todavía seguimos arrastrando de la crisis económica, ¿no? Entonces yo creo que es ese punto de inflexión, o volver a la situación anterior al 15M o seguir avanzando y conseguir salir de esta crisis que todavía seguimos arrastrando. Y en todo caso la irresponsabilidad de Pedro Sánchez no solo es una cuestión ya institucional, que lo es, pero además a Pedro Sánchez se le ha otorgado una extraordinaria confianza y tiene la oportunidad de meter al 15M en el Consejo de Ministros. El 15M ha sido un movimiento social del que hablará la historia, que movilizó una generación entera pidiendo mejoras en la democracia. Derivado del nacimiento del 15M se produjo una auténtica catarsis en la política. ¿Os dais cuenta de que no queda nadie en primera línea política que estuviera en aquel tiempo en las instituciones? Es que se produjo incluso renovación hasta en la banca, en uno de los sectores más tradicionales de la sociedad española. Hasta en la banca se produjo renovación en las cúpulas de los bancos. Fijaos si el 15M ha afectado a las cosas. Ha sido más invisible que visible, pero ha sucedido. Es que se ha producido esta renovación en la familia real, en la casa real. Es que hasta se ha observado un giro. Es decir, el 15M ha tenido una extraordinaria influencia y tiene que estar representado. El movimiento tiene que estar representado. Claro, la forma de representarlo, hoy día no hay otra en este momento que el partido político que canalizó algunas de aquellas demandas, que fue Podemos en las calles. Muchos de los que estuvieron, especialmente al principio, en las filas de Podemos, pero también actualmente, estaban en las asambleas de los barrios, ¿no? Por lo tanto, es la oportunidad del Partido Socialista para recoger ese anhelo social. Pero es que es una obligación. Pero en fin, veremos a ver si responde a la confianza que se le ha otorgado o no. Claro, lo que pasa es que tú dices es una manera, ¿no?, de captar ese descontento. El caso es que yo creo que también hay una parte del Partido Socialista que está cegado con el tema de las elecciones y entonces consideran que ese descontento lo pueden captar en su propio partido. Es decir, si van a unas nuevas elecciones, conseguir más votos precisamente del descontento de la izquierda. Pero no nos olvidemos que también puede haber una gran abstención. Bueno, almohadilla, la cafetera, bla, bla, ojalá se hablase más.
Dice Enrique Quesada en Twitter, por eso me gusta la radio, sobre todo si no tiene publicidad, que eso es bastante amargante cuando te pones a escuchar una radio y tiene. Y bueno, en este caso tenemos mucho tiempo para hablar. Y dice el Tuerto en Twitter, dice, claro, pero para parar a la extrema derecha no basta con frenarla en unas elecciones, hay que pararla en el ámbito de la vida cotidiana, en el trabajo, en el bar, en la comunidad de vecinos, en cualquier espacio en que se pueda interactuar de persona a persona. Y en eso tiene mucha razón, porque en efecto tenemos una extraordinaria responsabilidad también con este asunto. Y ojo, que cuando hablamos del auge de la extrema derecha, no solamente estamos hablando de que en unas futuras elecciones el partido que representa la extrema derecha en este país gane más votos. De hecho, puede que tenga el mismo resultado. Varias encuestas apuntaban a que precisamente podíamos tener el mismo resultado prácticamente que el 28 de abril. No se trata solamente de eso, se trata de cómo está impregnando el discurso de la derecha, de cómo está influyendo el discurso de la extrema derecha, cómo se está introduciendo en el resto de partidos, ¿no? Y eso es lo que hay que frenar, no precisamente porque los votos. Porque ha conseguido que incluso el discurso, por ejemplo, lo hemos visto con la crisis del Open Arms, cómo ha llegado incluso a salpicar al gobierno. Han llegado a coger algunos latiguillos y hablar de el trabajo que estaban desarrollando las ONG en el mar y estableciendo vínculos indirectos con las mafias, en fin. Es inaceptable lo que está ocurriendo, pero también es verdad que, como dice Graznando, las encuestas hay que tener cuidado, porque hay mucho espejismo con las encuestas. Me decías que alguien había hecho un experimento, había mezclado varias encuestas. Búscalo a ver y lo podemos comentar, porque es interesante. Sí, Kiko... Pero hay que tener cuidado, porque Graznando nos advierte también en las redes sociales, en Twitter, dice, utilizando el hashtag #la cafetera bla bla, dice, cuando habláis de desafección política deberíais acotar, porque la desafección política está instalada en la izquierda. Y en esto tiene mucha razón, la derecha sí está movilizada, nada desafecta. De hecho, ahora tienen opciones y veremos a ver. Otra cosa es que en las encuestas de pronto vemos, Ciudadanos no está bien recogido en las encuestas, ahora están saliéndole mal las encuestas. Bueno, no, lo que estaba era sobrevalorado en el pasado, porque jamás sacó el resultado electoral que las encuestas avanzaron. Siempre estuvo como muy sobrevalorado, siempre lo veíamos y decías, hombre, empíricamente yo pregunto a la gente y aquí no dicen que el 80% vaya a votar a Ciudadanos. Las encuestas daban una imagen bastante distorsionada, ¿no? Pero había un experimento muy interesante que me decía esta mañana. Bueno, Kiko Llaneras, sabéis, si estáis por Twitter, que suele publicar suele juntar esas encuestas, ¿no? Y vemos un poquito la tendencia, y precisamente decía las encuestas coinciden en ver las mismas tendencias desde abril hasta su sondeo más reciente, y de hecho fue muy comentado este tuit, porque precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De, si vamos a elecciones y además es un resultado similar, significará que votamos mal. Debemos votar mal porque no les gusta cómo votamos, ¿no? Sino que, yo creo que entiendo que ir a elecciones no debe ser, no debe darnos miedo y no debe tal, pero sí que es verdad que también hay que asumir lo que ha votado la gente, ¿no? Y con eso trabajar, porque al final yo creo que en eso consiste la política, ¿no? Trabajar con esos votos y, lo más importante, gobernar, porque mientras no estamos hablando de gobernar, no estamos hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? De emergencia climática, no estamos hablando de muchas cosas que se siguen quedando en el tintero, pero que siguen avanzando. Y mientras tanto, en ese bloque en el que estamos, hoy va a tener lugar a partir de las 11 esa reunión en la que se sentarán Podemos y el Partido Socialista. Ahora está llegando ya por aquí Juan López de Uralde de ECUO, con quien hablaremos de medio ambiente, de ecología, pero le preguntaremos también, porque está en el equipo negociador precisamente, si tenemos información de primera mano, vamos a aprovechar que nos pueda explicar alguna de las razones. En la portada del periódico La Razón, el rey hará ronda incluso sin un pacto Sánchez-Iglesias, dice el periódico La Razón. Está previsto que se celebre la próxima semana para dar margen a la investidura. Calvo llama a Echenique para retomar hoy las negociaciones sin visos de cerrar un acuerdo, dice el periódico La Razón. Cuando en 2016 Felipe VI convocó por segunda vez una ronda de consultas, jugaba sobre seguro, dice el periódico La Razón. Rajoy, que había declinado ir a la investidura, a la primera llevaba un pacto firmado con Rivera. Esta vez el rey llamará a los partidos previsiblemente la próxima semana, pero puede que Sánchez llegue sin un pacto. Ayer escuchábamos precisamente a Iglesias en Russia Today, en RT, en la televisión, una entrevista que le hicieron, media hora de entrevista, muy interesante, lo podéis ver a través de YouTube, y allí decía que cree que cabe el espacio para la rectificación del Partido Socialista en el último momento. Si el Partido Socialista quiere ir a una repetición electoral, yo creo que estarán faltando al respeto a los españoles y que en cualquier caso en una repetición electoral solo pueden pasar dos cosas. Una, ganan las derechas,
lo cual sería un desastre para todos nosotros y a mi juicio para el país, o volvemos a una correlación muy similar, escaño arriba o escaño abajo. Yo confío en que en el último momento, igual que hicieron en el julio, rectificarán y ofrecerán gobierno de coalición. Bueno, pues eso decía Iglesias, confía en una rectificación a última hora del Partido Socialista. Veremos, a ver, la situación parece francamente complicada, pero en todo caso, hoy dan cuenta las portadas de los periódicos. También, ya saltando al panorama internacional, la prensa se fija en la Cámara de los Comunes, en el Reino Unido. Cierra y su presidente ha dimitido. John Bercow, procedente del partido de Boris Johnson, obstáculo para el Brexit duro, anunció su renuncia para el 31 de octubre. El mundo mirando con mucha atención lo que está ocurriendo en el Reino Unido, con una extraordinaria preocupación, porque no sabemos a qué escenario estamos abocados. Ese Brexit duro, más tarde o más temprano, o alguna salida negociada. I have concluded that the least disruptive would be for me to stand down at the close of business on Thursday, October the 31st. Dice hoy el periódico El País, lo llevan hoy todos los periódicos, todas las portadas, también internacionales, también medios internacionales, pero dice el periódico El País que esta decisión ha coincidido con el cierre de las sesiones parlamentarias durante 5 semanas puesto en marcha por el gobierno de Boris Johnson, que esta madrugada volvió a ver derrotada su intención de adelantar las elecciones. Así que el presidente de la Cámara de los Comunes dimite, se ha convertido en blanco de las críticas de los conservadores, de cuyas filas procede por todas las trabas que puso al Brexit duro, pero al final logró acelerar la aprobación de la proposición vinculante que obliga al gobierno a alcanzar un acuerdo con Bruselas o a pedir una prórroga de 3 meses. En el Reino Unido, la mirada colocada también en Naciones Unidas. Michelle Bachelet alerta sobre la situación humanitaria en Venezuela. La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Y Giuseppe Conte, primer ministro italiano, pedía ayer la confianza del Parlamento prometiendo revisar las leyes migratorias de Matteo Salvini. Una esperanza, promete Conte acabar con la política migratoria de Salvini. La ultraderecha contestó a esta moción que ha terminado con ellos fuera del gobierno, concentrándose ante el Parlamento en protesta contra la investidura. Pero mientras, por lo menos escuchábamos a Conte ganando la confianza de la Cámara, pero también prometiendo acabar con la política migratoria de Salvini. Hanno votato sì 343, hanno votato no 263, la Camera approva. A costruire un'Europa più solida, più inclusiva, più vicina ai cittadini, più attenta alla sostenibilità ambientale, alla cohesione sociale e territoriale. Así que la cohesión social y territorial promete, desde una perspectiva europeísta, el gobierno italiano de Giuseppe Conte acercarse a los ciudadanos y obtuvo ayer la confianza en la Cámara de los Diputados, dice hoy 20 minutos en la portada, lo veis también en otros medios digitales. Bueno, pues en el panorama internacional está la actualidad colocada así. Mientras tanto, Naciones Unidas, muy preocupada por la situación de Irán, anuncia que estará muy vigilante. The agency was informed about the latest activities decided by Iran related to centrifuge research and development. And as you know, the agency continues to verify and monitor Iran's nuclear-related commitments under the JCPOA. Una de las crisis internacionales de las que hemos dejado de hablar durante todo el verano, pero que sigue enquistada en el estrecho de Hormuz, con los Estados Unidos ejerciendo una extraordinaria presión también sobre Irán. Así que la ONU, que se va a mostrar vigilante con la actuación de Irán. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Bueno, yo
os decía, hoy es martes. Los martes hablamos de la crisis ecológica, la crisis medioambiental en la que estamos entrando de cabeza, y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Pero antes de que hablemos de esta materia, Juancho, aunque siempre lo decimos, siempre te estás convocado en materia de activista medioambiental, tienes la libertad de responder o no, pero estás en el equipo negociador. Hoy te vas a reunir con el Partido Socialista, es en el equipo negociador, buscando una posible investidura para Pedro Sánchez. Tú vas en el equipo por parte de Podemos. ¿Con qué expectativas acudes a esta reunión? Pues esperemos que el Partido Socialista haya movido sus posiciones. Esa es la expectativa, ¿no? Porque realmente, si no hay movimiento por su parte, ellos son los que nos han llamado para convocarnos, pues esperemos que muevan ficha y que se den cuenta que lo que valía en julio pues tiene que valer ahora, ¿no? Que no tiene ningún sentido, porque si no, pues todo indica que era una oferta fake, una oferta falsa para simplemente hacer creer que querían un pacto de gobierno cuando en realidad no lo querían, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si ojalá que se hayan movido las cosas y que realmente podamos empezar a trabajar de verdad, ¿no? Porque la reunión anterior, pues estuvimos 5 horas debatiendo precisamente sobre esto, ¿no? Precisamente debatiendo sobre cuáles eran los motivos que llevaban a que lo que en julio valía ahora no valga. Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a ver lo que nos traen. En todo caso, ¿cabe entrar en el Consejo de Ministros? Porque después de toda esta tensión de estos meses, de, digamos, unos ciertos agravios y desagravios, no sería muy confortable esa posición. Yo me quiero imaginar esa primera reunión del Consejo de Ministros. Supongo ya llevamos muchos años ya observando la política como para saber que lo que hoy es A, mañana puede ser B y no pasa nada, y que lo que anteayer eran enemigos antaño, pues hoy pueden ser aliados. Pero yo creo que confortable no sería. Yo creo que si hay voluntad no se trata de confortabilidad, se trata de hacer política y de hacer lo mejor para la gente. Yo creo que si hubiera voluntad, evidentemente que se podría conformar un gobierno, claro que sí. No creo que las tensiones propias de cualquier negociación, es que yo no creo que ninguna negociación haya sido fácil, ni la de otros gobiernos de otros países europeos, ni de la de otras comunidades autónomas, ni ayuntamientos, ni todo lo que hemos vivido, ¿no? A mí y yo lo decía el otro día en la reunión, me indigna, y yo creo que le indigna a mucha gente, la capacidad que tiene la derecha de ponerse de acuerdo rápidamente por encima de todo y para defender sus intereses, y la dificultad que tenemos en la izquierda. Entonces esto hay que romperlo, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema de fondo, y es el problema político de que realmente el Partido Socialista lo que tiene es que definir con quién quiere estar en el gobierno. Ese es el problema, no tanto si estás cómodo o incómodo, sino con quién quieres estar y qué políticas quieres hacer. ¿Quieres hacer políticas de izquierdas? ¿Quieres hacer políticas progresistas, políticas de igualdad, políticas para la gente, políticas de sostenibilidad? Pues pacta con Unidas Podemos. ¿Quieres hacer otro tipo de políticas? Pues búscate otro socio. A mí me llama la atención que el gobierno no tome la oportunidad de llevar de la mano al 15M al Consejo de Ministros, aunque solo fuera por una razón puramente táctica, por una expresión pública de haber escuchado el mensaje que la ciudadanía durante tanto tiempo estuvo enviando, y con tantísima contundencia, ¿no?, de exigencia de regeneración. Que no tome la oportunidad que se le está dando de llevar al Consejo de Ministros al 15M, o lo que representó el 15M, o la esencia del 15M, ¿no? Sí, la acumulación de excusas lo que viene a hacernos pensar es que realmente quieren ese gobierno solitario y al mismo tiempo no lo quieren, ¿no? Porque también cuando se dice, bueno, pues vale, pues se vota a favor y que gobiernen ellos sin ningún tipo de acuerdo, pues eso tampoco les gusta. Entonces, claro, porque teniendo dentro a un partido como Podemos, también te evitas tenerlo en la oposición, que obviamente va a ser... Pues el debate del día del Open Arms demostró que realmente el gobernar con 120 diputados es muy difícil, porque tienes un tercio de la Cámara y hay 2 tercios que van a estar criticando tus políticas, ¿no? Entonces, por eso venimos diciendo desde el principio, nuestra mano está tendida y podemos llegar a un acuerdo. Y eso es lo que deseamos y lo que queremos y lo que venimos trabajando y lo que venimos diciendo
desde Unidas Podemos, desde la campaña electoral. El otro día ayer venía un artículo en El País que la verdad es que nos llamó mucho la atención, de Cebrián, ¿no? Tengo que preguntarte por esto, porque tengo una enorme curiosidad. He estado haciendo algunas preguntas a compañeros vuestros, también a gente del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado? He visto a Cebrián pidiendo un gobierno de coalición y elogiando con palabras muy grandilocuentes a Pablo Iglesias. El periódico El País. Es verdad que quizá la venganza se sirve en plato frío. Cebrián y su enfrentamiento con Pedro Sánchez pues es conocido. Pedro Sánchez fue uno de los que criticó al grupo Prisa en aquella entrevista con Jordi Évole, de manera que quizás se está sirviendo la venganza en plato frío y está diciendo, pues ahora un gobierno en coalición apoyadito desde El País. Pero yo no sé cómo se te dejó a vosotros, pero en la profesión periodística estaban como... Bueno, a mí me dejó muy sorprendido. La verdad es que flipé con el artículo, porque realmente Cebrián y su última época, digamos, en él como jefe de Prisa con El País, pues era verdaderamente agresivo contra Podemos, de una manera absolutamente, incluso más allá de la objetividad y de todo, ¿no? Entonces ese artículo la verdad es que me sorprendió, pero yo creo que en el campo socialista les debe hacer reflexionar, porque si un tipo como Cebrián, que para nosotros no es referente de nada, pero para ellos sí, está diciendo que Pedro Sánchez no está haciéndolo bien, no está haciendo lo suficiente, pues yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque el día anterior lo hizo otro referente para ellos, que es Felipe González, ¿no? Entonces... Claro, ha habido una combinación, porque además, digamos que la vinculación González-Prisa pues es conocida. Ha habido de pronto como una concertación de opiniones desde el grupo Prisa y desde un ala del Partido Socialista que no esperábamos. Llegan mensajes similares, ¿no? Esto hay que resolverlo, ya que sea como sea, incluso yendo un poquito más lejos, como dice Cebrián, con un gobierno de coalición, con alguien que está comportándose con la mayor coherencia como Pablo Iglesias, decía Juan Luis Cebrián, ¿no? Pero es que Felipe González abogaba por una cosa parecida, más sutilmente, pero por una cosa parecida. Hay como mucha concertación de pronto. No sé yo exactamente cuál es la operación, porque aquí todo el mundo hila muy fino y siempre hay un metalenguaje. Nosotros no sabemos cuál es qué es lo que pasa detrás de las cortinas del Partido Socialista, ni tampoco nos interesa. Lo cierto es que hay una realidad creciente de opinión pública y opinión publicada, de gente que no quiere, que considera que no hay que ir a elecciones. Nosotros también lo consideramos así y lo llevamos diciendo desde el primer minuto. Entonces, bueno, yo creo que el Partido Socialista debería reflexionar y debería moverse. Es que no existe ninguna justificación. Es que es difícil, les cuesta mucho explicar por qué lo que valía en julio ahora no vale. Les cuesta mucho explicarlo porque realmente no tiene otra explicación que, como he dicho antes, pues que no era una oferta realmente sincera, sino que era un fake, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en estas horas prácticamente que quedan la cosa se mueva. Yo creo que es una desgracia que tenemos, que llevamos 120 días desde que pasaron las elecciones y realmente se ha negociado muy pocas horas y creo que eso está muy mal. Creo que teníamos que haber estado sentados en una sala desde hace semanas, por lo menos en la segunda legislatura, desde todo el mes de agosto, haber estado negociando para ir limando esas asperezas que parece que existen, pero que no se quieren limar, porque realmente, bueno, pues habrá que sentarse y habrá que trabajarlo, ¿no? Pero va pasando el tiempo. Bueno, Juan López Duralde, que tiene que irse ahora a continuación precisamente a esa reunión con el Partido Socialista para buscar puntos en común sobre los que trabajar y que pueda ser investido presidente del gobierno Pedro Sánchez. En todo caso, decía, viene convocado en condición de activista medioambiental, que esa ha sido su ocupación durante los últimos años, para hablarnos de ecología y de los grandes retos que tenemos por delante. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar.
En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? En efecto, estos grandes retos, aquí ponemos el foco de atención en el programa Un día a la semana, poco nos parece, aunque es algo transversal en toda la programación, porque sí que nos parece extraordinariamente relevante colocar la mirada en estos importantísimas asignaturas pendientes que tenemos. Me decías que Alemania está planteando prohibir el glifosato para el año 2024. El glifosato, que es uno de los componentes de los herbicidas, ¿no? De un herbicida. Es un herbicida que creó Monsanto, que ha sido muy polémico porque realmente, pues Monsanto, además, sabes que ahora ha sido comprado por Bayer, es decir, una multinacional compra la otra, y se ha encontrado pues con toda una serie de prácticas delictivas por parte de Monsanto. Entre otras, por cierto, crear una lista negra en la que yo tuve el honor de encontrarme y de estar, ¿no? Una lista negra de activistas es verdad. en contra del Es verdad que apareció tu nombre como... Sí. Bueno, ahora va a tener que aparecer el nombre del gobierno alemán, porque están en eso también. Bueno, ahora es curioso porque realmente sobre el glifosato pues ha habido muchísima discusión. La IARC, la Agencia Internacional contra el Cáncer, dice que es probablemente cancerígeno, pero Alemania, que ya es el segundo país, porque el primero fue Austria, que ya decidió su prohibición, Alemania ahora lo hace, y lo hace en base a el impacto que tiene este herbicida sobre las poblaciones de insectos, curiosamente, ¿no? Es decir, no tanto por el impacto sobre la salud humana, sino sobre las poblaciones de insectos, que realmente se ha publicado recientemente un informe demoledor sobre la desaparición de los insectos en todo el planeta, ¿no? Unas reducciones de poblaciones que son muy importantes y que aquí comentábamos con la comparación de cuando éramos niños y viajábamos con nuestros padres en el coche, que el cristal se quedaba, que había que parar cada 200 kilómetros para limpiarlo porque no se veía nada de todos los insectos, y ahora viajas con muchos menores impactos en el cristal porque hay menos insectos. Y es una forma muy gráfica de... Sí, además creo que hay algún estudio científico relacionado con eso que midió precisamente el impacto de los insectos en los cristales de los vehículos. Sí que lo hay. Entonces hay una reducción de los insectos, que está teniendo una reducción también sobre el número de, por ejemplo, sobre las aves del mundo rural, debido a esa industrialización de la agricultura. Y debido a la utilización masiva de pesticidas, de plaguicidas de todo tipo, y entre ellos pues el glifosato es desde hace años elemento central en esta polémica. Además es un herbicida que se utiliza, ayer mismo me mandaban una foto y la publicábamos en Twitter de la utilización de este herbicida en parques y jardines, a pesar de que muchas ciudades, por ejemplo Madrid, en el tiempo de Carmena lo prohibió su utilización por los posibles impactos. Entonces, pues el hecho de que un país como Alemania, un país tan importante como Alemania, donde por cierto es el país madre, digamos, de la empresa Bayer, que es la que ha comprado Monsanto, decida la eliminación del glifosato, pues yo creo que ya es el capítulo final de este herbicida, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a su eliminación, lo cual no quiere decir que el problema desaparezca, porque hay otros y surgirán otros y quizás peores, y por tanto, en tanto en cuanto nuestra agricultura esté basada en la química y en una química tan potente, pues vamos a seguir teniendo este problema, que es uno de los graves problemas ecológicos. Hablamos mucho del cambio climático, ahora vamos a hablar del cambio climático, pero el tema de la desaparición de las especies y la pérdida de biodiversidad, especialmente en el mundo rural, es un problema muy importante en el mundo rural, vinculada a esa industrialización de la agricultura y la ganadería. Claro, es que es difícil también para los agricultores encontrar tanto información como un poco comunicación en torno a procesos alternativos, nuevas fórmulas para la agricultura, nuevas formas de agricultura sostenible, en fin, es complicado. Yo lo veía, por ejemplo, este verano en Aragón, en Castellote, y claro, no hay, ahora sí, porque encontramos en la red, etcétera, ¿no? Pero
pero se han introducido estos productos que prácticamente se venden en todas las cooperativas y sin embargo es muy difícil acceder a cualquier otro tipo de productos sostenibles, etcétera, ¿no? Evidentemente requiere un cambio a gran escala y un cambio de modelo diferente al modelo hacia el que hemos ido en los últimos años, que como digo hemos ido hacia una industrialización muy potente también de la agricultura y de la ganadería, que nos está llevando pues a situaciones, bueno, pues de aumento, por ejemplo, de la intensificación del ganado, aumento en lo que es la agricultura de grandes cultivos, de grandes extensiones de cultivo que tienen este problema, el aumento en la utilización del agua también, que es otro problema vinculado al cambio climático, es decir, que cada vez tenemos menos agua y sin embargo los cultivos de regadío van en aumento, lo cual pues bueno, tiene que ver con estos cambios en el sector primario que realmente, por un lado hablamos de la España vaciada, pero por otro lado vamos a un proceso de industrialización que tiene graves impactos medioambientales y se han documentado con indicadores como por ejemplo el tema de las aves, ¿no? Se ha visto que hay una reducción en las poblaciones de aves más vinculadas al medio rural brutal, ¿no? Desde las golondrinas, cuyas poblaciones se han reducido en un 50% en los últimos años, a las aves esteparias que prácticamente están desapareciendo, como el sisón, la butarda, etcétera. Y bueno, pues las pequeñas aves esteparias como la alondra, la cobujada, todas estas, pues cada vez hay menos, ¿no? Bueno, en todo caso, todo esto está afectando porque de lo local saltamos a lo global, porque esto es una pequeña cadena llena de eslabones y de partes interrelacionadas. Y hablábamos antes del concepto de emergencia climática. Vosotros habéis pedido en el Congreso la declaración de emergencia climática. Sí, hay varias... al empezar este curso, el tema del cambio climático vuelve, lógicamente, con mucha fuerza, porque el verano ha sido tremendo. Lo comentábamos en el primer programa de la temporada, como el planeta está ardiendo por los cuatro costados, desde la Amazonía a Siberia, pasando por África, realmente, bueno, o las Islas Canarias, sin irnos tan lejos, ¿no? Y eso es solamente un indicador de ese calentamiento, de ese aumento de las temperaturas que se está produciendo. Nosotros defendemos que, al igual que han hecho otros países, España debe declarar la situación de emergencia climática. Y debe declararlo porque si algún país en la Unión Europea es vulnerable al cambio climático, es España, porque tenemos el aumento de las temperaturas está causando pues la reducción de recursos tan importantes como el agua, por ejemplo, o tendrá impactos en un sector tan importante para nuestro país como es el sector turístico, con el aumento del nivel del mar y por lo tanto la reducción de las playas e incluso el riesgo para viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos especialmente vulnerables al cambio climático y por eso creemos que España debe declarar esta emergencia climática, al igual que han hecho otros países como el Reino Unido, como Canadá, etcétera, ¿no? Y por eso lo llevamos mañana al Congreso, pero bueno, hay muchas más iniciativas, porque para el día 27 de septiembre hay convocada una huelga global climática, que es la primera vez que ocurre algo así, es la primera vez que hay una huelga convocada pues por el cambio climático. Yo creo que es interesante el ver qué tal es el 27 de septiembre. 27 de septiembre. Y vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Hay convocada también, por supuesto, está convocada en España, la convocan los jóvenes por el clima, el Fridays for Future. Y también hay convocada una gran manifestación en Madrid y en muchas otras ciudades. Es decir, que la movilización contra el cambio climático no solamente continúa, sino que está aumentando en la medida en que vamos viendo los impactos tan brutales que está teniendo, ¿no? Oye, ¿qué te parece a ti? No tenía previsto preguntarte por esto, pero como estás hablando del movimiento de los jóvenes en la defensa del cambio climático, la figura de Greta Thunberg. Porque fíjate que en los últimos días ha sido objeto de algunas portadas en algunas revistas y entonces se ha generado un debate, gente muy de izquierdas que decía, bueno, pero es que en su discurso no está incorporado el anticapitalismo y casi se ha convertido en una especie de herramienta como para suavizar el verdadero reto que hay por delante contra el consumo, contra el crecimiento perpetuo, contra el abuso del mercado. Yo no lo sé, yo decía, bueno, yo no sé si a algunos les parecerá una herramienta o no y por eso la llevan a las portadas de las revistas, pero ha sido un gran revulsivo que ha provocado la movilización de miles de personas y que se ha conocido en todo el mundo y por lo menos hay una voz. Yo no sé si es buena o mala, pero es que antes no había ninguna.
Yo la verdad es que no comparto para nada esa crítica y me recuerda mucho, ya ocurrió también cuando Al Gore en el año 2007 nada menos pues lanzó su documental Una verdad incómoda, y entonces inmediatamente en ese caso las críticas fueron al lado de que Al Gore pues era un tipo rico, capitalista de Estados Unidos, que se movía en avión privado y tal, ¿no? Bueno, al final consiguieron desviar el mensaje de una herramienta potentísima como era ese documental y destruyeron, digamos, que yo creo que es lo que al final este tipo de cosas buscan, ¿no? Bueno, pues desviar el debate sobre el tema, ¿no? Evidentemente, Greta Thunberg es una niña, es una chica joven, una adolescente, ha tomado una iniciativa y hay que valorar esa iniciativa en lo que es. Es una iniciativa simbólica y es una iniciativa que ha servido para movilizar y para poner de manifiesto pues el compromiso de esa nueva generación en la lucha contra el cambio climático, y ya está. A mí me parece que no, que el estar siempre estamos buscando, sobre todo desde la izquierda, ¿no?, cómo darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y no tiene mucha vuelta, pues ya está. Ella ha levantado una bandera, hay mucha gente que se ha levantado gracias a un mensaje sencillo diciendo: dejad de quemar nuestro planeta, queremos vivir en este planeta, y ya está, y está bien, a mí me parece que está bien. Bueno, luego cada uno puede incorporar a ese discurso la perspectiva que quiera, ¿no? Pero es fundamental colocar el foco como se ha hecho. Evidentemente, pero es que al final, el otro día, con los fuegos del Amazonas también, hubo un artículo muy crítico, en concreto conmigo, porque hablaban de que, digamos, la típica crítica de la soberanía del Amazonas está en Brasil y eso son críticas desde el norte. Yo es que creo que tenemos que dejar, bueno, evidentemente la crítica está ahí, es necesaria y es imprescindible, pero creo que siempre estamos criticando a los nuestros, nos equivocamos de enemigo, ¿no? El enemigo no son los ecologistas a los que apuntaba Bolsonaro en ese caso, el enemigo es el que es Bolsonaro. Y son los capitalistas que realmente se están beneficiando de la quema del bosque y están utilizando el argumento de que el Amazonas es brasileño para que nadie pueda criticarles ni frenar esa destrucción, ¿no? Y en el caso de Greta Thunberg, para mí Greta Thunberg no es el enemigo. Greta Thunberg es una chavala que ha levantado una bandera. Mucha gente la ha seguido, pues ya está, fenomenal. Otros estaban antes y otros vendrán después. Pero no hay que, si realmente creemos en la lucha contra el cambio climático, pues lo que hay que hacer es construir, no destruir a la gente que se mueve. Yo por lo menos lo veo así. Juan López Duralde. Juancho, te agradecemos muchísimo, como siempre, que te vengas al estudio. A la gente, además, le gusta mucho. Me parece que es muy relevante esto. Me decía mi amigo Guille, dice, es que además me gusta ese momentito de sosiego que tenemos para hablar de algo que normalmente siempre está en páginas interiores en los periódicos, así que te lo agradecemos de corazón. No, yo encantado, ya lo sabes, Fernando. Y un saludo a la Resistencia. Bueno, mucha suerte hoy, muchísima suerte. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Hay un montón de noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo y que no lo tienen habitualmente en los medios de comunicación. Aquí sabéis que hacemos un gran esfuerzo para que sí lo tengan. Hoy en Twitter, @ La Cafetera, bla, bla. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos con una noticia que tiene que ver precisamente con la representación de las mujeres en la justicia. Isabel Aragón, oyente de este programa, nos pedía que pusiésemos el foco en esta información que además publicaba Público.es. Decía, mujeres juezas reclaman medidas de acción positiva para alcanzar la paridad en la cúpula. Y es que, como dicen en esta información, como cada año, la inauguración del año judicial ha dejado la misma instantánea. El rey rodeado de un grupo de hombres vestidos en toga y ni una sola mujer. Esta imagen, como os podéis imaginar, pues se difundió por Twitter, por todas las redes sociales, fue muy comentada como cada año. Como dicen en este artículo, la vergonzante imagen que se repite año tras año en estas fechas ha empujado a la Asociación de Mujeres Juezas de España a emitir un duro comunicado en el que exigen la aplicación de medidas de acción positiva y que se cumpla de una vez la legislación vigente para alcanzar la paridad en la cúpula del Poder Judicial. Las juezas lo que hacen en este comunicado es un recorrido por las leyes y acuerdos internacionales que deberían garantizar eso mismo, el camino a la paridad en la representación, pero que están muy lejos de cumplirse. Por ejemplo, las Naciones Unidas se han pronunciado sobre este desequilibrio estructural en la judicatura española y advirtió de esa anomalía democrática de la judicatura española en un informe de 2015. En sus conclusiones recomienda que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura y en el servicio exterior. Además, no es que no haya mujeres, es que en la última década el número de magistradas en el Tribunal Supremo ha pasado de 10 a 15 y nunca se ha conocido presidenta de este alto tribunal o de alguna de sus 5 salas. También, en otro orden de cosas, nos enviabais la información que publicaban en el diario.es de la muerte de un joven en las redadas policiales de Marruecos para alejar a los migrantes de la frontera española. Así lo titulaba el diario.es y explicaba que un hombre guineano identificado murió el sábado por la noche durante una redada en los campamentos en el bosque de la provincia de Nador, próxima a Melilla, y que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos defiende que falleció como resultado de una paliza y las autoridades aseguran que era una operación contra las mafias. Las habituales redadas en los bosques de Nador se han intensificado, dicen, desde que la Unión Europea anunciara más ayuda para la cooperación, entre comillas, con Marruecos. Y para terminar, nos encontramos con una información que tiene que ver pues también con las reuniones que vamos a ver hoy, ¿no? Con esa formación de gobierno y lo que estamos arrastrando porque no haya un gobierno. La mitad de las comunidades gastan menos ahora en políticas sociales que al inicio de la crisis. La Asociación de Directoras de Servicios Sociales publica su informe sobre educación, sanidad y dependencia. En 2018 se gastó en total 3,4% menos que en 2009. Y es que la asociación responsabiliza la falta de presupuestos y a la deuda y pedirán un blindaje vía decreto si hay nuevas elecciones porque temen un escenario peligroso, decían, en 2020. Así que sí, tiene consecuencias que no tengamos un gobierno. Bueno, y en este recorrido que hacemos por las mañanas, girando en torno al planeta, poniendo en marcha nuestro satélite, conectando con diferentes puntos que son informativamente relevantes en estos días, sabéis que conectamos por la mañana con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Y hoy te quería preguntar una cosa, Pilar, porque estaba leyendo en CNN, estaban hablando sobre el proceso de paz en Colombia. Hay quien dice que está herido. Hay una gran preocupación porque creo que ha habido un líder revolucionario que planteó la posibilidad de reabrir el conflicto y podría haber una cierta disidencia en el proceso de paz y hay gran preocupación en Colombia en este momento con este asunto, ¿no?
Sí, hay bastante preocupación y no solo en Colombia, también en toda la región, y desde fuera varios medios están con el foco puesto porque Iván Márquez, uno de los ex guerrilleros, un alto mando de las FARC, pues anunció en un vídeo rodeado de unos cuantos guerrilleros más que quería volver a las armas, ¿no? Que quería abandonar el proceso de paz. Esto se ha unido también a algunos incidentes con otros líderes guerrilleros, pues Jesús Santrich, por ejemplo, que le querían juzgar, estaba acusado de narcotráfico, tenía pendiente presentarse en un juicio y se fugó. Es verdad que el proceso de paz en Colombia estaba ya atravesando unos momentos difíciles, sobre todo desde la elección de Duque como presidente colombiano, que se mostró muy crítico en campaña y en sus primeros meses de gobierno ya anunció que quería revisar este acuerdo, y que digamos que este vídeo en el que Iván Márquez ha anunciado que quería volver a las armas, pues claramente es una amenaza al proceso de paz. También es verdad que hay algunas voces que están intentando, pues digamos, quitar o relativizar la importancia que podría tener este movimiento. Las FARC, hay que recordar que era una organización con decenas de miles de seguidores, y hay más de 10.000 pues exguerrilleros que sí están cumpliendo lo que firmaron en el proceso de paz. Y en este sentido había una entrevista bastante interesante en el New York Times en estos días con Humberto de la Calle, que fue el negociador por parte del gobierno colombiano del acuerdo, que consideraba que esto no era la muerte del proceso de paz, pero sí era un incidente grave. Es decir, hay que tomárselo con bastante seriedad y darle la importancia que puede tener, sin tampoco perder de vista esto, ¿no? Que el acuerdo es bastante más amplio y que en este sentido hay mucha gente que lo está cumpliendo, incluso desde las propias exguerrilleros de las FARC, y abogaba un poco por intentar proseguir en esto. También había otro ex líder guerrillero que acusaba un poco a alguno de estos digamos disidentes, ¿no? Que querían volver a las armas. Decía que no veían motivaciones políticas, sino más bien motivaciones personales, pero es cierto que hay mucha preocupación por lo que puede pasar en Colombia. Hay que recordar lo violento que fue todo este conflicto, y es verdad que desde 2016 ha habido muchas dificultades en llevar a cabo y en avanzar en este proceso de paz, y ahora está en un momento realmente de alta tensión, aunque ya os digo que hay ciertas voces que indican que intentan relativizar esta amenaza e indican que todavía se puede avanzar por la senda de la paz. Es muy interesante porque hubo un español, Enrique Santiago, le llamaban el abogado de las FARC, el secretario general del Partido Comunista, que estuvo asesorando en las negociaciones de paz, precisamente, entre otros, a Iván Márquez, a esta persona que se ha destapado ahora, que ha anunciado que podría abrirse una nueva etapa de lucha. Han entrevistado a Enrique Santiago en algunos medios y dice, se equivoca Iván Márquez, pero lo único que está pidiendo es que se cumpla el acuerdo que se había alcanzado, porque lo que están reclamando es que todos estos espacios que se habían conseguido consensuar pues terminen siendo cumplidos. El anuncio fue bastante contundente. Manifiesto. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés, que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es una muy mala noticia para Colombia, es una muy mala noticia para todas aquellas personas que han estado trabajando tanto por la paz. No se puede saber exactamente qué dimensión tiene, hasta dónde puede alcanzar, pero hay una gran preocupación después de que el ex subjefe de las FARC, Iván Márquez, cuyo paradero se desconocía, ha estado más de un año desaparecido, pero reapareció justo después de verano, el 29 de agosto, con otros antiguos líderes de esa guerrilla que habían firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia hace 3 años, anunciando que iban a iniciar una nueva etapa de lucha armada ante la traición que a su juicio sufría el histórico convenio. En todo caso, nos provoca mucho interés, puesto que
todas habíamos aplaudido, como toda la gente de bien de este planeta, el fin de ese conflicto tan intenso que ha provocado tantísimo dolor allí en Colombia. También hay que recordar que bueno, de hecho el proceso de paz y digamos la firma de los acuerdos de paz fue impulsado por Juan Manuel Santos, el anterior presidente de Colombia, y fue muy criticado por determinados sectores de políticos de la derecha y de los conservadores en Colombia, ¿no? Álvaro Uribe desde el primer momento fue muy crítico, y ahora mismo Iván Duque, que es el presidente colombiano, ya os decía, ¿no? que hizo bandera de esta oposición y de esta lucha, digamos, contra los acuerdos de paz, hizo bandera política para ser elegido. En este sentido, claro, hay preocupación fuera también porque se ve que, digamos, las personas que pueden estar, digamos, encargadas de conducir este proceso, pues quizás se les nota con más interés en a lo mejor alterar este proceso que en realmente llevarlo a buen puerto. Eso es una de las cosas que más preocupa, sí. Bueno, también ha habido muchas quejas porque el gobierno colombiano no ha creído demasiado firmemente en esos acuerdos de paz, y ha habido denuncias reiteradas de asesinato de líderes, de activistas. Dice Frank Zappa en el chat del programa, dice, bueno, es que esa paz nunca ha sido real, así que hay una reacción, pero en todo caso el desenlace, la noticia sigue siendo igualmente preocupante. Bueno, seguimos aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Sí, en efecto, es la sintonía de Carne Cruda. Hoy vuelve a Antena, después de las vacaciones, vuelve Carne Cruda, vuelve por todo lo alto, y este año, ya os lo anunciábamos la semana pasada, estableceremos comunicación todos los martes, miércoles y jueves con ellos para comentar la actualidad y que nos avancen también un poco los contenidos del programa, que está hermanado con La Cafetera y que comienza justo ahora a las 10 cuando terminemos nosotros. Javier Gallego, Carne Cruda, muy buenos días. Muy buenos y crudos días, Fernando. Crudos días, que además volvéis por todo lo alto. Hoy tenéis entrevista política, vais a hacer análisis político hoy con Pablo Iglesias, ¿no? Sí, hemos conseguido que se nos ponga el teléfono en un momento además muy importante, porque estamos a solo unos minutos, a las 11 se retoman las conversaciones en el Congreso, aparte de la actividad parlamentaria, y esperemos que, en fin, se desencallen estas negociaciones que ahora mismo están en punto muerto. Le preguntaremos por todo eso y cómo ve la perspectiva de unas posibles nuevas elecciones o de una formación de gobierno. Porque, bueno, hablábamos la semana pasada, el escenario no ha cambiado demasiado. No parece que haya muchas expectativas de que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves tú la fotografía hasta ahora? En este momento mal, porque las últimas intervenciones del gobierno, especialmente la aparición de la vicepresidenta en la televisión, me parece que quemó puentes en vez de tenderlos, y tal y que el PSOE, por la estrategia de quizá eliminar al competidor por la izquierda, se la quiera jugar a una baza que me parece muy peligrosa, muy arriesgada incluso para ellos, que podrían perder la presidencia de ir a unas elecciones, ¿no? Pero, en fin, tampoco sabemos si hay algún acuerdo secreto entre PSOE y PP, como también se comentan algunos mentideros, en el caso de ir a unas nuevas elecciones, tratando ambos de quitarse a los competidores, a los hermanos pequeños que les han aparecido en el último ciclo político,
podría ser una de las estrategias. A mí me parece muy arriesgado para un Pedro Sánchez que, evidentemente, por encima de todo, querrá ser presidente. Pero imagínate que hubieran pactado PP y PSOE ir a esas elecciones a cambio de que el que menos votos tenga se abstenga en una posible investidura futura. Esperemos que no sea eso, porque los votantes dijeron claramente en las elecciones, eso no tiene discusión alguna, que se quería un gobierno de izquierdas para frenar a las ultraderechas. Es verdad que están ardiendo los oscuros callejones de la corte madrileña. Te quiero preguntar por una cosa, porque también ha sido estos días muy comentado, yo no sé cómo viste tú, este artículo de Juan Luis Cebrián pidiendo el gobierno de coalición y además hablando de Pablo Iglesias en términos muy elogiosos. Eso le tienes que preguntar, porque eso ha dejado a todo el mundo, en fin, una sorpresa. Se lo voy a preguntar. Si me da tiempo, tenemos una entrevista de 15 minutos, pero vamos, está en las preguntas previstas y efectivamente, tanto como tú, estoy sorprendido por ese giro de Cebrián, que fue alguien que defendió claramente la coalición con Rivera en su momento del PSOE y que ha criticado muy duramente, en el propio artículo dice que están muy lejos de las posturas de Podemos, pero sí es sorprendente este giro. Me parece que quizá, aunque todos los partidos, a los dos partidos se les podría reprochar algunas de sus actitudes, creo que canta bastante que es el PSOE el que más está dificultando la negociación y la posible formación de un gobierno. Necesitan el apoyo de mucha gente y ahora mismo, sinceramente, no parece que estén trabajando para ello. De hecho, solo consiguieron en la pasada investidura un voto ajeno de apoyo. La postura de Cebrián al final, que también es parecida, aunque no tan extrema, en el caso de Felipe González, fíjate, dos representantes de la vieja guardia, de ese antiguo régimen, que al final piden, como sea, conseguir un gobierno antes que tener que ir a unas nuevas elecciones, en las que la izquierda seguro que saldría muy perjudicada, y sobre todo los ciudadanos, que tenemos ya un cansancio. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, nosotros ya votamos. Creo que haya tenido la lucidez de verlo Cebrián, como lo estamos viendo muchos, ¿no? Bueno, hoy volvéis a emisión, vais a analizar precisamente este escenario, este panorama, lo vais a hacer entrevistando primero a Pablo Iglesias, después tenéis tertulia sobre gobierno, elecciones. Sí, además con un plantel bueno. Sí, sin duda. Sí, está ahí Nacho Escolar, va a estar Antonio Maestre, va a estar Paloma Cervilla del diario ABC y también va a estar Marta Nebot. Y luego, perdón, y habrá un cierre espectacular por todo lo alto, porque ya has dicho que somos dos programas hermanados. Yo estoy muy feliz de participar en La Cafetera y cerraremos por todo lo alto con una entrevista al ínclito presentador y director de La Cafetera de La Resistencia, un tal Fernando Berlín. Sin duda pondrá alegría en carne cruda. Pondrá alegría y subirá las audiencias. Pues no me has visto sin ropa, tontorrón. Oye, bueno, no hablemos de esto en público. Bueno, es verdad, quizá me has visto, pero en condiciones deplorables. Nada, oye, y tenéis además esta semana, tenéis viaje, bueno, como vamos a ir hablando ya nos irás contando, pero avánzame algo, porque he visto que salíais hacia Barcelona para, entre otras cosas, estar con la gente de Proactiva, ¿no?, de Open Arms. Sí, hemos estado con el barco de Open Arms que está en el puerto de Badalona, el Astral, aquel primer velero que pusieron en circulación hace algo más de 3 años y que ha estado haciendo misiones en el Mediterráneo. Es el barco que más rescates ha hecho en el Mediterráneo y que vuelve de nuevo a sus aguas. Los próximos días estaban ultimando los detalles, preparando el barco, mejorando las condiciones del mismo. Y estuvimos ayer grabando en un programa que emitiremos el próximo jueves. Estuvimos con Oscar Camps, el fundador de Open Arms, y con la tripulación que nos enseñaron cómo es ese barco. Un velero que es en efecto todo un símbolo, como es muy simbólico también que comencéis la temporada a bordo de este barco, enviando ese mensaje, porque es uno de los retos que tiene esta democracia y esta visión, esta desidia europea con la inmigración y con los refugiados. Pues Javier Gallego, no te entretengo más, que tenéis que empezar el programa. Gracias, y mañana mañana charlamos. Mucha suerte. Sí, bueno, no, mañana no, Fernando. No, mañana no. Hablamos dentro de un rato, pero en mi programa. Bueno, eso sí, perdona, efectivamente, pero digo, a oídos de los cafeteros tenéis que saltar a carne cruda para que hagamos esta conversación al revés, para trasladaros al otro lado del espejo. Gracias, Javier. Luego charlamos, en efecto. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta ahora.
gusta a mí mucho hablar con Javier Gallego porque tenemos trayectorias muy paralelas, hemos caminado muy en el camino juntos de la mano, hemos luchado contra tormentas similares a bordo de embarcaciones parecidas. Habéis hecho cosas que no podéis contar, ¿no? Hemos hecho cosas, efectivamente. Hemos visto las nubes más allá de Orión. Y ya llegados a este punto... Bueno, la cafetera, sobremesa de la cafetera. Este es el momento en el que también aparcamos un poquito la actualidad y servimos un poquito de café, quitamos de en medio los periódicos, los quitamos sobre la mesa. Ay. En este mundo del sosiego que trae la cafetera hasta la mesa que hemos colocado sobre este claro en el bosque de Sherwood. Tengo las ideas claras, aunque pienses que estoy a otras cosas. Esta es mi... Siempre se decía ese tópico de que las mujeres podían hacer varias cosas simultáneamente, pensar varias cosas a la vez, estar con varias cosas a la vez. Si el tópico fuese... Sí, podemos hacer de todo. Siempre se ha dicho que podemos hacer de todo. A mí no me cabe duda. Y además sin quejarnos ni nada, somos heroínas, sí. También tiene una parte de... A mí no me lo tienes que decir porque yo soy más femenina que masculino. O sea, tengo en ese sentido soy bastante multitarea. Sí, pero como que en realidad luego también ha tenido eso como un doble sentido, ¿no? Como eres tan sufrida, te cargo con todo, ¿no? Tú puedes con todo, Es como, ya, pero es que a lo mejor no puedo hoy, ¿sabes? Claro, no, porque además la respuesta suele ser, hombre, me voy a cagar en tu puta madre porque más vale que vayas tú a recoger a los críos, que los lleves tú después al médico, porque yo también tengo derecho a tener trayectoria laboral. Pero sí puedo con todo. Coma, cabrón. Coma. Oye, ayer me pasó una cosa, antes de ayer. No, ayer antes de ayer. Me pasó una cosa que es francamente alucinante. Resulta que iba un taxi. Bueno, las reivindicaciones del taxi frente a las VTC ya las hemos repasado en el programa. Yo ya dije, por lo menos que compitan en igualdad de condiciones, pero por lo demás, pues nos parece muy bien el mercado emergente, las novedades, pero nos parece mal la explotación y tal, pero tampoco estamos de acuerdo, en fin, con algunas de las fórmulas y de las reivindicaciones de los taxistas. Así que, como siempre, sosegadamente y ni blanco ni negro. Chin, chin, chin. Chin, chan, chan, chan. Pero me pasó una cosa. Charco. Estábamos en una... No, habíamos quedado... No, vamos, tengo la esta muy clara porque además me ha tocado defenderlas en muchas tertulias, ¿no? Pero estábamos en una terraza y estaba con mi madre, con mi hermana Maca, que lleva la camiseta de no soy Khaleesi, o sea, no soy una princesa, soy Khaleesi, y le falta añadir y le pego fuego a lo que haga falta. Sí. Ay, vamos, le parece que ha sido blanda, o sea... Juego de Tronos, chan. Podríamos invitar un día a Maca. Sí, total, no, ya se lo he dicho. Que nos hable de Khaleesi. Hombre, Khaleesi, una moderada. Mi hermana está muy empoderada. Y entonces, bueno... estábamos en una terraza y entonces resulta que, claro, estábamos muy cerca de la carretera. Y resulta que un taxista frena y el VTC que iba detrás, mala suerte, coincidencias interplanetarias, no lo ve. Y entonces le da un pequeño golpecito, un toquecín, que os juro que no deja ni marca ni nada. O sea, yo miré y dije, pero no le ha hecho nada. Y se baja el tío, enfanga al taxista, encabronado, un señor mayor. Y se baja... el conductor de la VTC, que era una conductora. Bueno, ¿para qué quieres más? La combinación universal, galáctica, la interexplosión, la coincidencia interplanetaria de ambos factores. Taxista enfadado mayor, mujer conductora de VTC. Sé que estoy tirando de tópico, sé qué tal, pero le empieza a montar un pollo, pero un pollo como no se ha visto en... ¿Por qué el golpe? ¿Por qué tal? ¿Por qué no es que...? Y la mujer con una paciencia extenuante que yo decía, digo, ¿es que soy yo? Y vamos, esto acaba en Carabanchel. Y entonces le montó un lío tremendo. Y le empieza a enredar que si tienen que rellenar los papeles y tal. No le había hecho absolutamente nada. Digo, este tío va a cambiar el coche entero a cambio de... gracias a esto. Mientras, además, con una posición de abuso de poder. Y entonces empezaba mi hermana y decía, claro, y este llegará a su casa con el mismo procedimiento. A casa con el mismo, porque este se relaciona igual con todas las mujeres, porque esto es una posición típica de tal. Bueno, con toda la suerte de que mientras el tío estaba dando la matraca, aparece un coche de la policía municipal. Como veis, si estoy haciendo un retrato, faltan 2 guardias civiles y un sacerdote. Y un torero. Bueno, no. Pues en defensa, en honor a la verdad, aparece un coche de la policía municipal y se bajan los 2 policías ajustándose el cinturón, así la pistola, tal, 2 policías municipales en alta misión, en una misión de alta importancia y alta relevancia. Hombres, los 2. Hombres. Pero se acercan
Y dice, buenos días, ¿qué ocurre? Pues esta mujer que me ha dado porque no me atenta y tal. Y dice la mujer, pero mire, yo es que ya le he pedido perdón 30 veces, estoy rellenando los papeles. La pobre mujer no le había hecho absolutamente nada, y juro, doy testimonio, absolutamente nada al coche del taxista. No hace falta que dé testimonio porque ahora os cuento la resolución de este asunto. Y absolutamente nada. Entonces, claro, el policía mira y dice, pero no le he hecho nada. Y dice, sí, porque me ha dado por detrás y aquí tiene una mascadura y un pequeño rayón en el parachoques. Rayón en el parachoques, digo, macho, o sea, absolutamente nada. El coche estaba impoluto. Y la mujer, bueno, pues ahí, la pobre, que además digo, ya verás, esta pobre no le renuevan porque además en las VTC ese tipo de cosas pues no está. Y entonces estaban allí rellenando los papeles. Y dice el policía municipal, pero le ha pedido disculpas, ¿no? Y entonces, ¿usted qué espera? Y entonces, el taxista no se encuentra en mejor situación que 2 policías le estén a él diciendo que no tiene razón. Bueno, estaba al borde de la implosión. O sea, el tipo estaba ardiendo. Se le veía los ojos inyectados en ira como... Bueno, hombre, yo les recomiendo que lo dejen donde está, dijo el policía, que lo dejen así. Si quieren ustedes rellenar los papeles del seguro, rellenen los papeles del seguro, ya le ha pedido disculpas, o es que usted nunca ha tenido un despiste. Porque es que además, claro, está por ver si frenó o simplemente la mujer arrancó antes de que él hubiera arrancado. Pero quiero decir, claro, y eso en cualquier situación. La soberbia, la arrogancia, la posición de poder. Ya está, pero es que... Dios, es que hay gente que tiene que montar el pollo continuamente. Valentina, y al final, lo que están haciendo en ese tipo de situaciones es que si han tenido un mal día o han tenido X, lo están pagando contigo. Porque al final consiste en eso. Te aseguro que si el conductor del VTC llega a ser un hombre, la actitud es diferente. Seguramente habría sido altiva. Brown, sí. Habría sido altiva, seguro, porque era taxista VTC, es decir, había allí un metalenguaje. Pero es que en este caso... Y lo ha definido perfectamente Valentina. Taxista señoro. Era el taxista señoro. El señoro es un concepto perfecto que engloba esa situación de superioridad moral así frente a las mujeres. Y además, bueno, se dio la circunstancia que ni siquiera era una mujer especialmente joven, que ya en ese caso habría sido una... Pero cómo se vio claramente... Y entonces estábamos en la mesa, mi hermana estaba refunfuñando, pero me cago en la leche, si no le ha hecho nada, pero ¿cómo es posible? Porque te ves en esa por situación suerte apareció la policía dices, y resolvió. Pues qué suerte, porque además es que lo piensas y dices, pero qué dramatismo, ¿no? Porque dices, es absurdo ponerte a discutir sobre eso, pues firmas los papeles y sigues con tu vida. El problema es que esa persona seguramente quería despotricar algo que tenía en su cabeza y lo quería pagar con alguien, y ha sido esta mujer. Claro, y además, si te ven que te acobardas, no que te acobardes, pero claro, pues a mí me hubiese pasado lo mismo, porque si cojo y yo soy en esa situación y sale una persona gritándome... Total, pero además hay un elemento de educación, y en eso las mujeres sois extraordinariamente más educadas que los hombres, porque ella no estaba especialmente nerviosa, no estaba especialmente violentada, y no era ninguna imbécil, sabía perfectamente que no le había hecho nada, pero estaba manteniendo las formas de manera exquisita, mientras que él estaba enloquecido, o sea, estaba montándole un espolio, un pollo, y dice aquí Sbroker, dice, sí, si llega a medir 1,90 y tiene 30 años, el taxista le invita a una cerveza. Bueno, pues te juro, Sbroker, que yo dije, ¿sabéis cuál va a ser el desenlace de esto? Que va a invitarle a una cerveza a esta mujer. O sea, después de montarle el pollo, después de darle la mañana, como Dios, que al final le dice, bueno, venga, vamos a dejarlo tal. Digo, porque ese es el perfil clásico de señoro. Estoy hablando, por supuesto, de estereotipos, estoy hablando, no sé si estaré siendo injusto, a lo mejor hemos dado con un trozo de pan que tenía un mal día y a lo mejor la imagen que yo vi era distorsionada porque es una fracción de segundo en el espacio interplanetario de la historia de la humanidad de 1 millón de años. Pero bueno, sí, porque al final el contexto... Quiero decir, te puede pasar en otro contexto, simplemente que sean dos coches, 2 turismos, ¿no? Y no sé, es que... El machirulo español. El machirulo pero español... alguien que tiene ese tipo de reacción, en fin, puede ser un mal día, pero un mal día a lo mejor lo terminas en el primer grito, ¿no? Si insistes, y además es lo que dices, ¿no? Si te sale a una persona que en lugar de decirte, oye, que no te he hecho nada, te está diciendo, está reconociendo su error, como que se envalentonan ese tipo de perfiles. Y es verdad, probablemente pues puede haber tenido un mal día o una mala vida, lo que fuera, y estaba aprovechando para pagarlo con una persona que encima estaba intentando ser educada y ser
súper respetuoso. Yo sí reconozco ese perfil en varios casos los que puedo recordar, ¿no? Y la verdad es que es bastante triste. Señoros al volante, peligro constante. Hay que buscar una buena rima con esto. Os invitamos a hacer rimas, podéis utilizar el hashtag del programa almohadilla la cafetera, bla bla. Señor al volante, bla bla. Peligro constante. Pero es que además... ¿Y al final se hizo caso al policía? Es decir, ¿lo dejaron ahí? Sí, claro, pero es que era imposible. Entre otras cosas porque nosotros empezamos a decirle desde la mesa al policía, porque nosotros ya nos metisteis en la conversación. Nos metimos en la feria. Entonces le empezamos a decir al policía, bien. El policía se ajustó el cinturón y hizo así como ademán de tranquilos, ya está aquí la ley resolviendo este conflicto. Y entonces fue un momento así como y yo decía, por favor, Maca, tranquila, tú, no pasa nada, o sea, mira hacia adelante, el dragón está dormido. No saques los dragones. Así fue, sí. Señor al volante, peligro constante. Claro, pero luego también el contexto es lo que dice Conde de Montecristo, dice el coche es un símbolo de poder, tienes un coche y eres el caballero de la blanca armadura. O sea, a esto se añade eso mismo, que tienes un coche, entonces es un símbolo de poder. Luego, gente que se tira todo el día pitando y dices, a ver, no vas a resolver nada. O sea, si te toca esperar, te toca esperar. Por mucho que pites, no va a servir de nada. Y luego dice Vicente, lo más sangrante es que el taxista sabía que estaba jugando con el trabajo de la conductora. Que además del componente machista, que os aseguro que lo tenía, porque se notaba en esa arrogancia, en esa superioridad, en esa mirada, la falta de solidaridad de clase es escandalosa, dice Vicente Arias, pero, en fin, también es verdad, como dice tú como yo, que esto lo hacen taxistas y no taxistas, y que taxistas, entre otros hay muchos oyentes de la cafetera y que desde luego tienen un comportamiento bastante más honroso, bastante más digno que lo que vimos, pero era un perfil, ¿no? Digamos que era un estereotipo y que más allá del detalle que no tiene mucha relevancia o del caso individual, sí que retrata un estilo y unas formas que todos reconocemos. Que además hay una cosa que a mí me llama la atención, porque es verdad, cuando uno se coloca las gafas moradas y empieza a ver la sociedad a través de los ojos de las mujeres, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de pequeñas injusticias diarias, de pequeñas actitudes agresivas, de pequeñas conductas que... Bueno, y sobre todo que no estás en... Yo creo que la clave es un poco la empatía, ¿no? Que al ver a esta mujer, pues que sientas cierta empatía y digas, es que no es justo, ¿no? Total. Sí, porque además un despiste, si además ella lo reconoce, pide disculpas, pues ¿quién no ha tenido un despiste alguna vez, incluso en el coche? Pues que en lugar de piensas que va a frenar un poco más lejos o frena un poco antes y le das un toque o incluso un poco más que un toque, pues al final no es algo tan ajeno, ¿no? Es decir, que le puede pasar a cualquiera. Drama. Bueno, esto es la cafetera. Uh-huh. Tampoco, no sé por qué ha venido este capítulo anecdotarios cafeteros. Bueno, aquí la vida es muy corta para estar enfadado todo el día. La vida es tan bonita en Cuevas de Cañar que parece verdad. Cuevas de Cañar es tan bonita que parece verdad. Luego alguien apuntó en el chat que esa frase que se le hemos oído en alguna canción de Aparece, Guitarrica de la ¿no? En una película. Aparece también en una peli en Carmina o Revienta. Carmina o Revienta. Y la vida es tan bonita que parece de verdad. Bueno, la vida es muy bonita, eso es verdad. Y nada más, ¿no? ¿Y nada más? Puede serlo, sobre todo. ¿Y tú tocas la guitarra? Tocaba mucho antes, ahora hace mucho tiempo que no toco casi nada, pero algo. Si tú tenías hasta guitarra eléctrica. Sí. ¡Hala, qué guay! Pues mira, podéis hacer un grupo. ¿Pero no te regalamos una guitarra eléctrica en tu boda? Sí, que la tengo. ¿Pero hace cuántos años? Sí, esto debió ser antes de que... 22 años. Ay, yo no sabía que te habías casado, Pilar. Sí. No, han sido 2. Han sido 2, es verdad, Fer. Se casó hace 2. ¿Y cómo fue la boda? Los hijos ya criados, universitarios. No, gracias a Dios, eso todavía no. La boda por todo lo alto. Sí. Por todo lo alto. Sí. Demasiado clásica, visto con perspectiva, demasiado clásica, pero muy divertida. En aquellos tiempos es que no existía lo clásico, Pai. No existía lo moderno. Claro, visto con perspectiva... Pero casi iba a la mili, o sea... Yo estaba a punto de ir a la mili. Si lo vemos con perspectiva, hace 22 años. ¿Quién te lo ha dicho? 22 años. Y entonces tocabas la Éramos guitarra. unos yogurines. Yo sigo siéndolo. Yo estoy hecho un chaval. Tú eres ahora un icono pop. Sí, yo soy un icono pop. Voy para atrás. Sí, estoy ahí. ¿Quién ha puesto un tuit diciendo, oye, ¿a qué viene esto de icono pop? ¿Lo estás diciendo en serio? Digo, sí. Lo he puesto en la bio de Instagram o de Twitter, no sé dónde. Que te pregunto si tocas la guitarra, entonces es verdad, sí. Pero ya no.
Sí, sigo tocando, lo que pasa que pierdes mucha práctica. Ahora tengo menos tiempo, no consigo sacar el tiempo para tocar la guitarra, y de hecho le he dejado la guitarra eléctrica a mi sobrina, que sí que le está gustando. Yo sigo teniendo la guitarra clásica, que también me gusta mucho, y de vez en cuando me le doy, pero la verdad es que he perdido tanta práctica que cuando me pongo a tocar a veces me frustro un poco. Me he comprado una guitarra, ¿te lo he contado? Lo sé, y te habías apuntado a clases. Me he apuntado a clase, di mi primera clase, salí muy frustrado, pero pedí ayuda a la inteligencia colectiva de las redes sociales, y entonces, con todo el tesón que caracteriza a la audiencia de este programa, pues me convencieron para seguir unos días más, y estoy encantado porque ya toco unos acordes. He avanzado, he prosperado. Estoy muy contento, sí. Claro. Hoy tengo mi segunda clase con Ariel, que tiene nombre de sirenita, y entonces voy muy bien preparado, aunque tengo callos en los dedos. Ya los tengo dormidas las yemas. Eso es inevitable. Pero claro, que se me han dormido, o sea, que tengo las yemas dormidas. Es muy fuerte, ¿eh? Pero luego me tienes que enseñar a mí. Mira, Mary, no quisiste subirte al patinete, ahora a pechuga con las consecuencias. Te buscas un profesor, como he hecho yo. Inteligencia colectiva. Mira, inteligencia colectiva. Tú idolatras a Calesi y yo, la palabra rencor para mí es el... Entonces, no quisiste subir al patinete, ahora te buscas un profesor a distancia. Yo, que cuando aprenda yo y sea guitarrista, que luego... Inteligencia colectiva. Jimmy Berlings, dicen por aquí. Creative Commons. Jimmy Berlings. Creative Commons. Espérate que yo consiga aprender, ya hablaremos después de enseñar. Bueno, que nos vamos, ahora sí. Vale. Que mañana más. Empieza Carne Cruda, empieza además con hoy entrevista política y vuelta de temporada, así que hoy es un buen día para cortar pronto. Y conexión de un tal Luego Fernando Berlín. Veremos después, pero qué ya tal más está, tarde. porque Más tarde. No sé. Pero no prometemos siempre cortar adecuados al horario, porque nosotros somos bastante anárquicos y esto es lo bueno de las redes. Luego se puede escuchar todo en podcast, pero hoy comienza Carne Cruda y es conveniente conectarse. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Cariños, gracias, Pai. Gracias. Gracias, Mary. Gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.